Unidos por la diferencia para aprobar la reforma laboral, legisladores le dieron luz verde a los cambios. Microempresas colombianas en posible riesgo por impacto de la reforma. ¿Tuvo consecuencias el caso del representante David Racero en la decisión sobre la laboral? Desnudan crisis en el sector ganadero y fallas tecnológicas en el ICA. Si nos toca esperar 1 año, 2 años que se restablezca el ICA, es necesario que el sector lo sepa. Con números en mano, Minhacienda revela que no hay plata para la reforma de la salud. Proyecto que reemplaza coches tirados por caballos camina a paso firme. Hay polémica. Que a la tropa Tronda nos están sacando, pero nosotros queremos que nos respeten. No están teniendo como el cuidado adecuado que se necesita. El país se vio retratado en la colorida Feria de Economías Verdes. Tengamos un consumo diferente y que apoyemos a las marcas que están incentivando el cambio. NS Noticias, con Marcela Baena e Isaac Nesim. Buenas noches. Tras intensos debates, la Comisión Cuarta cumplió al aprobar la reforma laboral. Horas extras, dominicales, contrato de aprendizaje y vinculación laboral para madres comunitarias fueron los temas más álgidos. Con 75 artículos, la Comisión Cuarta le dijo sí a la reforma laboral, tras intensas discusiones en la cual la consigna fue todos ponen, todos ceden y nadie impone. Se logró sacar adelante el articulado que recoge el 80% de la ponencia que traía el texto de la Cámara de Representantes. Horas extras. Actualmente, la jornada nocturna inicia a las 9 de la noche. Según lo aprobado, será a partir de las 7 de la noche para todas las empresas. Para un trabajador que gana un salario mínimo, el aumento será de 2.166 pesos por hora extra nocturna trabajada. Recargo festivos. Se estableció en la ponencia que los dominicales y días festivos tendrán un recargo del 100%. Aprendices del SENA. Fue acordado que el contrato seguirá siendo de aprendizaje y no laboral, pero se le subirá el sueldo al 75% en la etapa lectiva y al 100% en la práctica. Contrato indefinido. También se aprobó que luego de 5 años de contratos a término fijo, estos se convertirán en contratos a término indefinido. Plataformas. Además, fue aprobado que los trabajadores de plataformas deben recibir cobertura en seguridad social y riesgos laborales. Madres comunitarias. En cuanto a las madres comunitarias y manipuladoras del PAE, la comisión aprobó que sean vinculadas formalmente siempre y cuando el gobierno entregue el aval fiscal que garantice que existen los recursos para su contratación. Flexibilidad laboral. Se autoriza a las empresas que así lo dispongan, podrán acomodar el horario laboral para que sus empleados trabajen 4 días a la semana y descansen 3. Subsidio de conectividad. Para quienes realizan trabajo en casa, conocido como teletrabajo, recibirán subsidio de conectividad en reemplazo del subsidio de transporte. Después de la aprobación de la reforma, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció haciendo anotaciones sobre las microempresas que en Colombia son numerosas y sobre las cuales habrá un riesgoso impacto. Las cifras del DANE señalan que las MIPYMES son el 91.8% de las empresas en Colombia y generan cerca del 80% de los empleos formales. Me dolió mucho lo de las microempresas. Me dio mucho que eliminaran en la Comisión Cuarta unos beneficios para las microempresas. Es que esa sí es la economía popular. Eso sí son las famiempresas que luchan el día a día y que muchas de ellas incluso pues no tienen unos empleos estables, sino que están en la informalidad. Esas pequeñas y medianas empresas son un componente esencial de la economía nacional. El Registro Único Empresarial y Social RUES de las Cámaras de Comercio establece que en Colombia hay más de 1.8 millones de micronegocios. Si queremos defender al pueblo, hay que aprobar una excepción a las microempresas. El riesgo para un sector del Senado es que podrían perderse empleos por cuenta de la reforma laboral. Pues una vez aprobada la reforma laboral, senadores de diferentes corrientes se pronunciaron sobre el debate que tuvo el país, expectante y que culminó en consenso.
Estoy muy orgullosa de lo que esta comisión ha hecho. Unidos en la diferencia para sacar la mejor reforma posible, así calificaron los senadores de la Comisión Cuarta la discusión de la laboral. Le demostramos a Colombia que estamos con la disposición y la capacidad de dar debates técnicos serios y en medio del desacuerdo, de las convicciones íntimas que nos mueven a nosotros, ponernos de acuerdo. Aunque nunca se subió de tono, sí hubo posturas diferentes frente a temas sensibles, como el recargo a los días festivos y el pago de horas extras para micro y pequeñas empresas. El tema de los micro y los pequeños nos preocupa mucho, por lo tanto tuvimos que apartarnos de la ponencia mayoritaria. Lo que hay que buscar aquí es que se proteja al trabajador y que se permita el crecimiento del empleo. No contemplamos ninguna excepción porque aquí pensamos es en el trabajador. La Comisión Cuarta también trabajó en una reforma que cobija a los más de 10 millones de trabajadores informales que están en el rebusque. Hay varias medidas para lograr que quienes están por fuera en el rebusque, quienes no saben qué es un contrato laboral, puedan tener unas mejores condiciones. Para senadores cercanos al gobierno, faltaron temas que deben ser incluidos durante el próximo debate. Uno de ellos, el de los transportadores. Ni siquiera tienen un seguro, absolutamente nada. Esto es lo más injusto que ha pasado allí. La otra semana la discusión de la reforma laboral se dará en su último debate en la plenaria del Senado. Y por otro lado, en NS Noticias escuchamos a las regiones y esta vez lo hicimos desde el Caribe, en donde la reforma tendrá un impacto importante para todos los sectores, estimando que allí hay numerosas pymes. Optimista se declaró en Barranquilla el senador liberal Mauricio Gómez Amín sobre el impacto que tendrá en el Caribe la reforma laboral que llegará a la plenaria luego de ser aprobada por mayoría en Comisión Cuarta. La reforma de la séptima fue impuesta por el gobierno de Petro. Petro quería que como entraba, saliera. Y resulta que el Congreso de Colombia, el Senado, no es una notaría, es una rama del poder público independiente. El presidente no ha entendido eso. Ante la eventualidad de una remota convocatoria a consulta popular por parte del gobierno nacional, el congresista atlanticense defendió el papel que jugaría el Senado de la República. Sacar una reforma como la que quería Petro, que genera informalidad, que genera la pérdida de 500.000 empleos, y no lo digo yo, lo dice Fedesarrollo y el Banco de la República, era una irresponsabilidad. El sector productivo en Atlántico espera que la tasa de desempleo con la reforma laboral se mantenga en el 9,5% que reportó el DANE al cierre de 2024. Polémica en el Congreso. La conducta del representante David Racero impacta la agenda legislativa. ¿Qué repercusión tendrá su caso en la reforma laboral? La discusión subió de tono. Representante David Racero estuvo... Las denuncias publicadas por el periodista Daniel Coronel sobre el representante David Racero tuvieron un gran impacto en el Congreso de la República, todo en medio de la acalorada discusión de la reforma laboral. El pago es de 1 millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón, y si toca decirle que es tiempo completo. 7 de la mañana, 8 de la noche, ellos saben. Sí, pero toca decirle un día de descanso a la semana, yo sí he tenido un día de descanso. Que nos toca después ver cómo lo cubrimos y ya. Los propios compañeros de partido de gobierno, el mismo de Racero en el Congreso, expresaron su punto de vista. Si hay una persona que no cumple la ley laboral, pues para eso están los inspectores de trabajo y deben tomar las medidas, además contundentes y ejemplares del caso. Los analistas consideran que el episodio tuvo un gran impacto en la opinión del país. Una persona que fue presidente de la Cámara y que posesionó al señor presidente de la República, pues inmersa en semejante escándalo y tramitando al mismo tiempo dentro del Congreso leyes de conveniencia para el sector del petrismo. A su vez, la oposición está indignada. Esta polémica demuestra la contradicción de Gustavo Petro y sus socios políticos. Dicen que los empresarios que tienen empleos formales son esclavistas, cuando los verdaderos esclavistas y explotadores están dentro del pacto histórico. El análisis nacional de los audios muestra al representante Racero en una posición contradictoria con relación a la de su propio partido en defensa de los intereses de los trabajadores. Eso le da mucha herramienta política a la oposición para criticar sus posturas. El representante David Racero insistió en sus argumentos de defensa. Hay un preocupante modus operandi de ataques en contra de figuras destacadas de este proyecto que buscan la aniquilación moral mediante estrategias planificadas de linchamiento mediático. El periodista Daniel Coronel también publicó chats y audios del representante Racero sobre aparentes solicitudes de altos cargos en el SENA y la estatal Positiva, denuncias que ya investiga la justicia.
El secretario del Senado, Diego Alejandro González, confirmó que la votación de la consulta popular que se llevó a cabo el pasado 14 de mayo fue legal y se acogió a la norma de funcionamiento del Congreso. En un documento publicado en las últimas horas, el secretario general del Senado, Diego González, confirmó cada uno de los pasos que se llevaron a cabo antes de la gestión y durante la discusión del documento presentado por el Gobierno Nacional, dejando claro que la plenaria del Senado acogió las normas establecidas para este proceso. El Senado no votó ninguna proposición porque nunca la hubo. La solicitud no es una proposición y tampoco fue presentada una proposición por parte del gobierno o senadores para que fuera sometida a votación. De tal modo, no es posible que el secretario lea una proposición que no ha sido presentada. Y tengo el voto manual del senador Edgar Díaz, que pregunté públicamente. Yo dije vota sí y él me aclaró y me dijo voto no. Frente a esto, los senadores opinaron. El secretario del Senado recordó que la solicitud presentada por el gobierno no consistía en un proyecto de ley, sino en un mecanismo de participación para el que el trámite del Senado consistía en una emisión de un concepto sobre la conveniencia de la convocatoria hecha por el presidente. El Senado avanza en la garantía de los derechos de las mujeres. Fue expedida una resolución que permite la licencia por incapacidad menstrual. Con esta medida se busca mejorar el bienestar de las funcionarias del Congreso. El objetivo es seguir garantizando los derechos de las trabajadoras de la entidad, esta vez para proteger a las mujeres diagnosticadas con enfermedades como la endometriosis y que de igual manera cobija a las mujeres menstruantes. La Dirección Administrativa del Senado y la Comisión de la Mujer trabajan de la mano en beneficio de las trabajadoras del Senado. Quisimos, para mejorar y conciliar esa vida laboral con la vida personal, y en el caso pues de las personas menstruantes, lograr que pudieran tener un espacio de trabajar desde la comodidad de su casa para poder de pronto lidiar con esos dolores fuertes o esas situaciones que se presentan a raíz de la menstruación. Con la medida se establecen acciones para que haya flexibilidad laboral y se promueva el teletrabajo. Se tendrá un día de descanso en acuerdo con el jefe inmediato y eso también hace parte de lo que hemos propuesto como Comisión Legal de la Mujer, de garantizar los derechos de cada una de las mujeres que hacen parte del servicio público aquí dentro del Congreso de la República. La Dirección Administrativa desarrollará programas de bienestar para sensibilizar y capacitar a los servidores públicos sobre los síntomas de la endometriosis. Al Senado fueron citados los ministros de Hacienda y Salud para establecer cuál es el costo fiscal de la reforma a la salud que quiere implementar el Gobierno Nacional. Las respuestas aún no convencen a los legisladores. Durante más de 4 horas, senadores preguntaron de dónde saldrán los recursos para financiar la reforma a la salud. Creería yo que esta comisión merece mucha más exposición y no solamente venir a leer unos cuadros cuando tenemos la responsabilidad de definir la vida de 50 millones de colombianos. Escuchados los cuestionamientos de los senadores, el ministro de Hacienda sorprendió con la respuesta para financiar los centros de atención primaria, pilares de la reforma a la salud del Gobierno Nacional. Es imposible calcular una senda de 10 años sin supuestos. A veces me parece que hay como una especie de crítica a que se hagan supuestos. Es que es imposible hacerlo sin supuestos. Acto seguido, respondió el ministro de Salud, responsable de esta reforma. Esta es una propuesta donde hay equidad. Un sistema entonces que va a estar respaldado por los patronos, por los trabajadores y por el gobierno, que somos todos nosotros que aportamos. Y así entonces las posibilidades de que haya un sistema. Pero sus intervenciones no convencieron. ¿Por qué los valores contemplados como aportes de la nación en el concepto difieren en 3,2 billones de pesos frente a lo aprobado o lo presupuestado por la ADRES? La próxima semana ya se entrará de fondo a debatir la reforma a la salud, que tendrá que llevar su primer debate antes de julio para que esta no sea archivada. La crisis en la movilización de licencias y la poca actualización tecnológica en el ICA amenazan la cadena productiva del sector ganadero, por lo cual se llevó a cabo un debate de control político a esa entidad. No solo es por el transporte del ganado, el riesgo sanitario asociado a la informalidad, el abigeato y el sacrificio clandestino de reses también han ahondado la crisis del sector que afecta al 90% de los ganaderos, quienes son pequeños y medianos productores con menos de 100 animales. Desde un computador del ICA no se están dando cuenta de los problemas que tenemos en los corrales ganaderos de Colombia. Este no puede ser un debate más. Para seguir lamentándonos, debe ser el punto de partida
para la acción. La desconexión entre el gobierno central y las regiones de Colombia también fueron puntos que se trataron durante el debate. Según Fedegan, hasta el 2024 en Colombia habían 54.242.595 cabezas de ganado, de las cuales 11.877.000 eran vacas. El sector genera en la actualidad más de 1 millón de empleos. Es un llamado urgente que hacemos. Segundo, un diálogo efectivo. Muy bien lo decía nuestro representante. No queremos más, estamos trabajando. Queremos un diálogo realmente efectivo. Si nos toca esperar 1 año, 2 años que se restablezca el ICA, es necesario que el sector lo sepa. Dentro de las exigencias se pidió que el ICA fortalezca su rol como coordinador junto al INVIMA y los diferentes entes territoriales, además de actualizar con prontitud los procesos tecnológicos. Llamé a mi región, senador Marcos Daniel, para preguntar precisamente por la plataforma y efectivamente está caída en Antioquia. Porque me gusta verificar en tiempo real. Efectivamente no hay plataforma, ayer tampoco la hubo y ayer había feria. El tercer trimestre, terminando septiembre de este año, podamos generar una mesa técnica ya de resultados sobre los avances de las fases de actualizaciones que tiene el sistema de Sinigan, teniendo en cuenta que hace un par de semanas se hizo una actualización que permite los pagos por DAVA y Plata y por NECI. El debate sirvió para plantear alternativas que mejoren las fallas tecnológicas en la entidad, que se habiliten otras posibilidades de pago de las guías y que se activen mecanismos de participación con los ganaderos de todo el país. Y ahí va la pregunta, ¿la extradición es una herramienta de presión o un obstáculo para la paz en Colombia? Después de la decisión del gobierno sobre alias HH, el Senado plantea interrogantes sobre el futuro de la paz total en el país. Presidente Gustavo Petro. La negativa del gobierno de Gustavo Petro de extraditar hacia Estados Unidos a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, un poderoso jefe de una disidencia del ELN y quien actualmente hace parte de una mesa de diálogos de paz, encendió las alarmas no solo en la justicia norteamericana, sino en las altas cortes. Se ratifica que los poderes mafiosos locales han acompañado a Gustavo Petro y que hoy lo que denominó gestores ahora son hombres fuertes del narcotráfico, de la ilegalidad, que no deja que los extraditen. Algunos senadores consideran que la extradición es una herramienta eficaz de presión para los grupos criminales. Otros opinan que es un obstáculo para el logro de la paz en Colombia. Parte de la pérdida de la soberanía del Estado colombiano tiene que ver con esa decisión errada de entregar los nacionales para que lo juzguen otros estados. Los expertos en derecho penal tienen su propia interpretación. El presidente está facultado para hacer otro tipo de valoraciones como esta. Si él considera que es un obstáculo para los procesos de paz, las negociaciones, pues él lo puede hacer. Y recordemos que uno de los principios por los que se guía la extradición es el respeto por la soberanía de cada país. Lo cierto es que en abril de este año la Corte Suprema de Justicia avaló esta extradición. No obstante, el presidente Petro firmó una resolución suspendiendo temporalmente su entrega, condicionada a su participación activa y verificable en el proceso de paz. Esta decisión generó tensiones en Estados Unidos. El Departamento de Justicia expresó su preocupación, considerando que la suspensión podría fomentar un ambiente de impunidad frente a delitos transnacionales como el narcotráfico. El cáncer cervical es la primera causa de muerte en mujeres entre los 30 y 59 años. Por eso fue radicada una iniciativa que busca la creación de la Ruta Nacional de Eliminación de esta enfermedad. La estrategia garantizaría el acceso efectivo a vacunas contra el virus del papiloma humano y sus pruebas, así como exámenes de citología. Además, se establece obligaciones claras para las EPS y las IPS que deberán cumplir estrictamente los protocolos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Y es inadmisible, inaceptable que un cáncer que puede ser prevenido en el 90% con la vacuna del virus del papiloma humano, lo podemos prevenir, no estemos ejerciendo toda la ruta y toda la política pública para anticiparnos y para no permitir muerte, enfermedad, dolor y sufrimiento. Muy bien, y esta es una buena noticia para los miembros de la policía. Se trata de una propuesta que estudia el Senado para elevar a subsidio mensual la bonificación familiar y convertirla en factor salarial.
La bonificación familiar para esposas e hijos que actualmente reciben los miembros de la policía de manera bimestral podría ser ahora factor salarial. Hoy buscamos reformar la ley para que esa bonificación pase a ser prima y factor salarial, como muy merecidamente se la pagan hoy y siempre se la han pagado a los señores oficiales. Con esta propuesta se beneficiarán 150.000 miembros de la policía de nivel ejecutivo, patrulleros, subintendentes, intendentes y comisarios. El Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 113, habla de la equidad, que bien puede ajustarse a este proyecto de ley. De aprobarse este proyecto, mejorará el ingreso por retiro y pensión de los uniformados. 3.300 niños, hijos de firmantes de la paz, han sido atendidos por el bienestar familiar. Los resultados se han dado en el marco de la implementación del acuerdo firmado en el Teatro Colón en Bogotá en 2016. Los niños conocidos como hijos de la paz se encuentran en 5 departamentos a donde ha llegado la acción del bienestar familiar. El llamado es a que continúe el plan de acción en todo el territorio nacional luego del balance entregado en la rendición de cuentas de esa entidad. Necesitamos desplegar esta importantísima actividad que ha desarrollado Bienestar Familiar a otros departamentos donde también hay situaciones de pobreza, de precariedad, de abandono, y que llegue allí con su oferta institucional de apoyo a la infancia. Proteger a los animales utilizados en actividades turísticas es el objeto de una iniciativa que propone sustituir los vehículos de tracción animal por medio de transportes sostenibles. Este proyecto ha reavivado la polémica en Cartagena sobre el uso de caballos en coches turísticos, una práctica que, aunque tradicional, ha sido un objeto de múltiples denuncias por presunto maltrato animal. Es una actividad que viene de generación en generación. Son 400 familias que dependen de esta actividad en Cartagena. Dado que todos sabemos que el desempleo en Cartagena y la falta de oportunidades es bastante alta. La informalidad en Cartagena supera el 80%. No es lo mismo que ellos estén en su área, en su campo libres, a que estén aquí maltratados, aguantando calor, mucho peso que no necesitan y que no están siendo alimentados, o por lo menos no se ve en la calle que estén siendo como alimentados y estén siendo bien tratados. Paralelamente se han propuesto alternativas como la transición a coches eléctricos. Sin embargo, la iniciativa no ha avanzado según lo planeado, pues los cocheros consideran que no se les ha cumplido con lo pactado. Hasta el 2024 se registraban 119 vehículos de tracción animal en la Heroica. Queremos que los congresistas del departamento de Bolívar, los representantes de la Cámara, el señor alcalde mayor de Cartagena, los señores concejales, los señores diputados, que recuerden que a la tropa Tronda nos están sacando, pero nosotros queremos que nos respeten. Y tengan en cuenta que aquí ya vemos más de 400, 500 familias que directamente e indirectamente comen aquí. Mientras que en Colombia existe ya una legislación que ordena hacer la sustitución de los vehículos de tracción animal que transportan acarreos, enseres, en fin, pues estos caballitos, mulas, yeguas usados en tracción turística quedaron excluidos y desamparados. La iniciativa continúa su trámite legislativo con el objetivo de garantizar el respeto por los derechos laborales de quienes ejercen este oficio y establecer lineamientos nacionales para erradicar el maltrato animal en el sector turístico. El Congreso de la República prepara un gran homenaje al general Juan José Nieto Gil, el único presidente afro que ha tenido Colombia en su historia. Bueno, para nosotros es muy importante que el Estado haya reconocido y permitido recuperar la historia que cuenta que sí existió un presidente negro por 2 ocasiones en nuestra República de Colombia, llamado Juan José Nieto Gil. Se dice que nació en el departamento del Atlántico, en lo que hoy es el municipio de Baranoa. Esto permite recordarles a nuestros hijos que sí es posible y que hemos hecho unos aportes muy importantes a la construcción de nuestra nación y que sí podemos seguir siendo presidentes en nuestra nación. Les contamos que la aplicación Mi Senado es una herramienta de comunicación que permite a los colombianos ubicados en cualquier parte del mundo acceder a la información sobre la actividad legislativa. Así facilita el acceso a la información, promueve la participación ciudadana y permite la evaluación del trabajo del Senado. Además, se pueden recibir notificaciones instantáneas sobre votaciones de proyectos, sondeos, sesiones y desarrollo de la plenaria. También se puede opinar e interactuar en tiempo real durante las comisiones. Esto y mucho más puede encontrar en la app Mi Senado. Hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de la ciudad de Medellín. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Café del Quindío, Biche del Chocó y Achira Huilense
fueron parte de la muestra de la primera Feria de Negocios de Economía Verde realizada en el Senado. La iniciativa resalta emprendimientos que cuidan el medio ambiente. Pues con esta buena noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Había gente de todas las regiones del país. Los stands mostraban apetecidos productos representativos de toda Colombia. Son emprendimientos que promueven ideas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, todos reconocidos en la iniciativa impulsada por la Comisión Quinta. Invito a que realmente aprendamos a consumir, tengamos un consumo diferente y que apoyemos a las marcas que están incentivando el cambio para que en verdad hagamos una vida en una tierra mucho más sostenible y que podamos tenerla por mucho tiempo. Es un espacio que alberga a 60 emprendimientos verdes de todas las regiones del país que están promoviendo ideas de negocios basadas en la naturaleza, promoviendo la economía circular, protegiendo el medio ambiente. En la actualidad hay 5.600 negocios verdes en el país que han generado 44.000 empleos y ventas anuales por 700.000 millones de pesos. Por la vista que acabo de hacer, ya tengo muchos productos en el corazón y que vale la pena promover. Respaldo total a esta primera feria de negocios verdes. Gran idea, gran iniciativa y cuenten ustedes con todo el apoyo del Congreso de la República. El espacio permitió a senadores, representantes, funcionarios y visitantes conocer esta alternativa de productos sostenibles y saludables, así como compartir con emprendedores que apuestan por los negocios verdes, en una muestra de la diversidad colombiana.